Bueno, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta discusión de caso clínico de acceso vascular. Este webinar que está programado y promocionado por la Asociación Peruana de Acceso Vascular, en la que tiene a bien presentar el Servicio de Nefrología y de Radiología Intervencionista del Hospital Nacional Guillermo Almenara para este webinar, ¿no? Tenemos, como siempre, nos acompaña nuestros invitados, panelistas, como el doctor Pablo Uceda, cirujano vascular de Dallas Fort Worth Vascular Group, el doctor José García Medina, que es jefe de radiología intervencionista del Hospital Reina Sofía, la doctora Roxana Neira, que es nefróloga intervencionista del Centro Arizona Kidney Disease and Hypertension, y presentando este caso, vamos a contar como siempre con la participación del doctor Alberto Guchiquén, que es nefrólogo asistente del Hospital Guillermo Almenara, y el doctor Eduardo Aquino, que es radiólogo intervencionista del Hospital Almenara, ¿no? Yo voy a brindar la moderación, sirviendo propiamente en este webinar. Muy bien, vamos a dar inicio. Doctor Alberto Guchiquén, si pudiera iniciar la presentación. Sí, correcto. Buenas tardes con todos. Voy a compartir la pantalla. Bien, buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a presentar un caso clínico de una paciente mujer de 43 años. Es una paciente con enfermedad renal en hemodiálisis hace ya 14 años. La etiología de su enfermedad renal no es filiada y dializaba todo esto a través de una fístula brachiocefálica izquierda. En cuanto a los datos importantes del acceso vascular, tiene como antecedente haber utilizado múltiples catéteres en accesos tanto yugulares como femorales, y el acceso por el cual estaba dializando hasta antes de las atenciones recientes fue a través de una fístula brachiocefálica en miembro superior izquierdo, creada en el año 2010, con casi 11 años de uso. Su medicación habitual, antihipertensivos, además de su medicación para su enfermedad renal. Entonces, la paciente, como mencionamos, es una paciente con historia de múltiples accesos, tanto a nivel yugular como a nivel femoral. Entonces, y una fístula brachiocefálica izquierda por la cual dializaba desde el año 2010. Acude referida a la unidad de procedimientos, viene de su centro de diálisis ambulatorio por disfunción de la fístula e ingresa el 5 de junio de manera ambulatoria. En procedimientos le realizan una ecografía Doppler, donde se percatan de la presencia de una trombosis a nivel de la fístula y se decide la colocación de un catéter temporal a nivel femoral. Entonces, posterior al procedimiento se le indica que debe acudir a emergencia para hospitalizarse y para evaluar la posibilidad de rescate del acceso. Entonces, este es más o menos un resumen en la línea de tiempo de los eventos que transcurrieron desde el ingreso, desde la primera atención en nuestro hospital hasta los últimos procedimientos que ha recibido con radiología intervencionista. Entonces, el día 5 de junio la paciente llega a nuestra unidad de procedimientos por la trombosis de la fístula, donde le colocan un catéter femoral y se sugiere que debe ingresar a hospitalización por emergencia. Entonces, en emergencia, la paciente es evaluada por el cirujano vascular, además de una ecografía Doppler realizada por el radiólogo de emergencia que confirma la presencia de la trombosis. Y le indican que, bueno, vascular evalúa e indica que no hay requerimiento de un manejo quirúrgico de emergencia. Entonces, lamentablemente, debido a una descoordinación, ya que todavía la parte del equipo de emergencia no maneja bien este tema, la paciente es dada de alta. Entonces, la paciente regresa a dializar en su centro de diálisis y debido a que el catéter que le habían colocado no funciona adecuadamente, acude nuevamente el 10 de junio
Ya. Acude nuevamente a la unidad de procedimientos, donde al comprobar la disfunción del catéter realizan un cambio sobre guía. Pese a ello persiste el catéter disfuncional, por lo cual se deriva nuevamente a emergencia para hospitalización y valoración del acceso por radiología intervencionista. Lamentablemente la paciente no acude de acuerdo a la sugerencia el mismo día y acude todavía 4 días después, el día 14 de junio. El 14 de junio ya la paciente ingresa por emergencia y se solicita en este momento la evaluación por radiología intervencionista. Para esta fecha ya tenía una fístula trombosada con 10 días de evolución. Entonces radiología evalúa y plantea la posibilidad de trombectomía de acuerdo al procedimiento que se realizará posteriormente. El día 18 de junio la paciente es sometida a trombectomía de la fístula brachiocefálica izquierda. Entonces, posteriormente, como lo va a presentar el doctor Aquino, se le ha realizado 2 intervenciones adicionales, las cuales se van a discutir posteriormente. Y bueno, tenemos las imágenes iniciales. Podríamos ver para tener en cuenta cómo es ectoscópicamente cómo se encontraba la paciente, con circulación colateral evidente a nivel torácico y con un aumento de volumen en miembro superior izquierdo, que es en el cual presenta la fístula. Estas son las fotografías posterior al primer procedimiento de la trombectomía, que son las primeras que logramos realizar, y luego hay otras posterior a los siguientes procedimientos. Entonces, le voy a dar paso al doctor Aquino para que presente las imágenes de los procedimientos radiológicos. Si es que hay alguna pregunta o comentario de esta parte. No hay preguntas. Doctor Eduardo Aquino. Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes con todos. Voy a presentar la parte de las imágenes y los procedimientos que hemos hecho por parte de nuestro servicio. Bueno, ¿sí se puede ver? Sí, se ve. Muy bien. Entonces, el 18 de junio entra a nuestro servicio y se plantean los siguientes procedimientos, ¿no? Bueno, de acuerdo a los hallazgos que hemos encontrado durante las imágenes y lo que hemos evaluado. Se hace una... Entonces, perdón. Entonces, realiza primero la trombectomía de la TAP. Podemos observar, hicimos una pequeña adquisición con un abordaje del trayecto venoso y se hace una pequeña adquisición y se ve todo a través, además que también lo evaluamos ecográficamente y pudimos observar que está lleno de trombos, ¿no? Por lo cual se realiza una trombectomía percutánea, ¿no? Mecánica con aspiración a través del introductor. Y también con un catéter de mayor, hay un catéter, un match de 8 French, que lo cual nos permitió extraer la gran cantidad de trombos. Los trombos estaban localizados a nivel de estas 2 zonas de dilatación aneurismática que estaban a este nivel, e incluso, ¿no? Se comprometían el territorio de la anastomosis, ¿no? Por lo cual se procedió a hacer la trombectomía con bastante cuidado. Entonces, después de eso, a través de otro interruptor que se colocó por vía anterógrada al trayecto venoso, pudimos observar que todo el trayecto venoso, todo el trayecto de la vena cefálica venosa estaba ocluido,
no podía. Por lo tanto, realizamos la recanalización, ¿no? A este nivel. Vemos que está lleno de colaterales, no había trayecto de vena, y realizamos la angioplastía posterior, ¿no? A este nivel. Finalmente, ¿no? Vemos que se recupera. Sin embargo, persisten estas zonas de, existían estas zonas de estenosis a nivel de las dilataciones aureneurismáticas, ¿no? Que se producían a este nivel. Otro hallazgo que también encontramos al realizar la recanalización de la vena cefálica y hacer la angioplastía fue que a este nivel el territorio de la vena innominada está ocluido, lleva múltiples colaterales, ¿no? Hicimos la angioplastía a nivel con un balón de mayor tamaño, un balón de 8, un balón de 8x4, ¿no? De tanto las estenosis que encontramos a nivel de las zonas tanto yuxanastomóticas como posteriores a las dilataciones aneurismáticas, ¿no? Como podemos ver acá. Incluso con un balón de menor calibre, un balón de 5 milímetros, para el territorio de la anastomosis, que también tenía una zona de oclusión, una zona de estenosis, perdón. Pero sin embargo, como vemos, la zona central estaba ocluida, ¿no? Ya decidimos no continuar y hacer la recanalización porque habíamos ya empleado, teníamos como 2 horas y media de procedimiento, el contraste y demás. Entonces lo dejamos para un segundo intento en la recanalización de la vena central. Entonces el 2 de julio entramos para la recanalización de la vena central, en el cual hicimos 2 abordajes, un abordaje subclavio izquierdo. Vemos acá cómo está totalmente ocluida, ¿no? Esta vena, y hay una recanalización hacia el trayecto de la vena cava superior, y tenemos el trayecto de la vena femoral, el abordaje femoral, que nos permitió observar el otro extremo de la vena. Entonces teníamos claramente una oclusión total de la vena innominada. Decidimos hacer la recanalización, ¿no? con dispositivos tipo hidrofílica, catéteres, para poder hacer el abordaje, hacer la recanalización y resultando exitoso. Vemos acá, ¿no? Vemos el territorio de por ejemplo, estamos acá en el nivel de la vena ácidos, y por lo tanto al final llegamos a llegamos a hacer la recanalización con éxito, ¿no? Procedimos a la angioplastía con diferentes balones, inicialmente con un balón de 8, ¿no? Porque estaba tan estenótico, que estaba ocluido y estaba tan probablemente fibrótico, que no pasaba un balón de mayor calibre, ¿no? Y fuimos dilatando de manera progresiva y haciendo dilataciones sostenidas, ¿no? De aproximadamente en una duración de 3 minutos, con ciclos de 3 minutos, incluso hasta llegar a a un balón de 16x6. Sin embargo, cuando hicimos el control final acá nos sucedió algo curioso, ¿no? Porque cuando teníamos la guía hidrofílica colocada a nivel de este trayecto, teníamos una zona de recoil más o menos un 30-40%. Sin embargo, cuando retirábamos la guía hidrofílica y hacíamos el control, como vemos acá, ¿no? Persistía y había una zona de oclusión como un flap, por lo cual decidimos realizar la colocación de un stent, ¿no? De un wall stent de 14x6 milímetros a nivel del trayecto de toda la vena innominada, ¿no? Respetando la vena cava superior y en todo el trayecto, sin involucrar tanto la unión sobre todo de la vena cefálica. Bueno, la cefálica estaba un poco más distal, y sin comprometer la vena yugular. O sea, sin tener el compromiso, perdón, de la vena cefálica, que en este caso era importante para la diálisis. Y finalmente se ve el control posterior post colocación del stent, ¿no? Como vemos acá, a través del introductor que se hizo. Sin embargo, posterior a esto, hicimos la fistulografía del brazo para ver cómo había quedado, en este caso, la trombectomía y la angioplastía que habíamos realizado, y la recanalización de la vena cefálica, y se veían colaterales. Por lo cual decidimos, una vez que habíamos reconstituido el trayecto de la vena central, volver a entrar el 9 de julio con este paciente para observar y para poder visualizar cuáles eran los
los remanentes, lo que había quedado o cuál era el problema que tenía, porque había mejorado el trill, estaba mucho mejor, pero no era lo suficiente como para clínicamente evidente para poder evaluarlo. Y lo que hicimos y lo que encontramos evidentemente fueron estas zonas de estenosis que persistían a este nivel, tanto a nivel de las dilataciones aneurismáticas, por lo cual hicimos tanto a nivel de la anastomosis, ¿ya? A nivel de las dilataciones de las estenosis postaneurismáticas que teníamos a este nivel, que como pudimos observar eran en la anterior adquisición eran 2, ¿no? A este nivel yuxta y a nivel de la flexura del codo, y también hicimos una angioplastía de todo el trayecto de la vena cefálica que había sido recanalizada. Y posteriormente, este es el control que tenemos final con la recanalización, ¿no? Vemos acá, vemos mejoría. Acá vemos el trayecto de la vena cefálica con una mejoría significativa. Ya tenemos otra vez el trayecto. Y acá este nivel con una compresión extrínseca para evaluar el territorio, tanto de las zonas de estenosis que tenía después de las dilataciones aneurismáticas, ¿no? Y pudimos ver que hay mejoría de las estenosis, ¿no? Posteriores a las dilataciones aneurismáticas. Y finalmente, incluso acá, ya en la zona donde se encontraba la anastomosis, ¿no? Que la anastomosis, bueno, tenía una trayectoria hacia la región inferior que en este caso tratamos de disociarla de lo mejor posible para que podamos visualizarla, y pudimos ver que estaban ahí. Igual persistieron estas colaterales, que en este caso mejoró significativamente el trill posterior a toda esta dilatación, mejoró clínicamente, y esta es la foto posterior al procedimiento, ¿no? En la cual se ve una mejoría tanto de la angioplastía, del edema, del todo, y el trill. Y actualmente ya la paciente está dializando a través de la fístula. Muy bien, eso es todo. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, doctor Buchiquén, ¿tiene ahí una información adicional, no? ¿O complementaria? Me desespera verla. Ah, no, estoy de calor yo. ¿Ah? Estoy de calor. A ver, un momentito. Ya. Doctor Buchiquén, si no, para que le pueda dar lectura o información complementaria sobre la información ecográfica que tenía esta paciente, tanto después de la trombectomía y que es antes de la angioplastía, y luego también que se repite después de la angioplastía central, ¿no? Sí, ahora voy a compartir porque se le realizó justamente vascular una ecografía Doppler control posterior al procedimiento de trombectomía, y estoy compartiendo ahora la pantalla para revisar. ¿Se ve ahí la imagen? Sí, sí se ve. Ya, correcto. Entonces, esta es la ecografía Doppler posterior al rescate de la fístula. Entonces, donde el vascular reporta la presencia de imágenes heterogéneas cerca a la anastomosis y también a nivel de tercio medio.
Y los flujos sí nos comentó que eran adecuados, entonces flujo de 640 a nivel de la vena, y la colateral que tenía un flujo que era clínicamente que no tenía repercusión importante en cuanto al acceso. Entonces, posterior a esto es que ha ido la paciente, esto es del día 6, posterior a la trombectomía y a la angioplastía de vena innominada, y posterior a eso fue al procedimiento último que narró el doctor Aquino de la fistulografía que requirió también una nueva angioplastía. Entonces, la paciente ya posterior a la angioplastía innominada se indicó el uso de la fístula arteriovenosa y ha estado dializando ya a través de este acceso en las últimas sesiones de la última semana. Vale, muy bien. Bueno, muchas gracias. Entonces, ese ha sido el caso que se ha presentado. Algunas precisiones de que es un paciente de que tiene una evolución prácticamente de un mes hasta que ha terminado su intervención endovascular y que tiene aproximadamente 2 semanas de rescate de una trombosis, de una fístula arteriovenosa, de una trombosis aguda, para poder nuevamente recuperar el flujo sanguíneo de la cefálica, ¿no? Como se dan cuenta, hay todavía algunas limitaciones, puesto de que se tiene que optimizar, y esto ocurre en varias zonas, el tema de nefrología intervencionista como programa de atención inmediata o de urgencia. Incluso entiendo de que se está promoviendo también actualmente codificar este tipo de urgencias, ¿no? Eh, que son urgencias programadas, como así algunos o urgencias selectivas, como algunos les están también denominando, ¿no? De la misma forma que tengo una codificación, como ocurre, por ejemplo, cuando vemos pacientes que tienen stroke, que requieren intervención inmediata, trombolisis, etcétera, ¿no? Entonces, hay todavía un camino por recorrer para poder promover esta intervención inmediata. Muy bien, voy a ceder la palabra a la doctora Roxana Neira para que nos haga una opinión, comentario de este caso. Doctora Roxana Neira, muy buenas tardes. ¿Qué tal con todos? Bueno, es un caso muy interesante. Primero, un caso muy difícil. Lo interesante es el rescate que han hecho de esta fístula después de estar trombosada por casi 2 semanas. Y eso es algo muy valioso, porque muchos intervencionistas quizá no lo hubieran intentado porque piensan que ya no es posible salvar la fístula. En este caso, tengo algunas preguntas. Cuando hicieron el primer procedimiento, ¿cómo quedó la fístula? ¿Hicieron un seguimiento con ultrasonido y vieron que la fístula estaba patente? ¿O todavía no quedó un buen trilo? No sé. Porque hay una cosa. Aparentemente esta oclusión central es No, un pacientito que no funciona el catéter. Como se ve por las numerosas colaterales. Entonces muchas veces la fístula se mantiene abierta a pesar de que hay una oclusión central, pero cuando hay una lesión crítica en el cuerpo de la fístula o en la anastomosis arterial, ahí es cuando la fístula se trombosa. Y es posible muchas veces abrir la fístula con esa oclusión central que no está corregida por la presencia de colaterales. Bueno, no siempre, pero a veces es posible. Entonces, ¿cómo eran los hallazgos de la fístula después de la trombectomía, cuando descubrieron que había una oclusión central? ¿Y cómo quedó el edema del brazo después del primer procedimiento? Y segundo, en las fotos finales no se ve muy claramente el arco cefálico, cómo está funcionando el arco cefálico. Obviamente el procedimiento es exitoso porque la fístula está abierta y la paciente se está canulando, pero lo que sucede muchas veces es
si uno hace una inyección desde la fístula se mantiene abierta por colaterales. Ok, gracias, doctora Negra. Mientras va cargando Eduardo estas imágenes, doctor Buchiquén, a ver, para que quede claro entonces, la paciente, claro, tiene una valoración clínica ecográfica post-trombectomía, ¿no? Entonces, a ver si nos puedes referir nuevamente cuáles eran las conclusiones de ello. Sí, posterior al primer procedimiento que fue la trombectomía el día 18 de junio, las imágenes anteriores que mostré, a ver si me permites, Eduardo, un minuto. Ya. Estas imágenes perdón, estas son las fotografías posterior a la trombectomía, que fue el primer procedimiento. Entonces, como nos habíamos revisado en las imágenes y nos comentó radiología, a nivel de vena innominada había todavía una estenosis que no se había podido recanalizar debido al tiempo prolongado que requirieron para este procedimiento. Entonces, no se indicó aún canular la fístula, pero sí la fístula estaba patente, había flujo incluso en ecografía Doppler de control, y lo que sí había es todavía el edema importante a nivel del miembro izquierdo. Entonces, vascular hizo el Doppler, una visión rápida, y sí, la fístula tenía flujo, pero debido a la presencia todavía de la estenosis a nivel central, se decidió no usar la fístula en ese momento. Dime, ¿y ella tenía, anterior a la trombosis, tenía el brazo hinchado? ¿El brazo estaba de más? No, ¿se entiende? No, doctora. Sí, no. Porque no habíamos... ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí? Sí, yo quería agregar solamente, antes de que muestre Eduardo la imagen, que en este caso es justamente lo que más o menos, o sea, se adapta parcialmente a lo que está diciendo, de que la paciente en realidad después de la trombectomía sí tuvo ya un cambio desde el punto de vista subjetivo clínico referido por la propia paciente y además corroborado ecográficamente por el flujo, ¿no? Entonces sí había una mejora clínica, ¿no? Pero obviamente sabíamos de que todavía estaba estenótico, ¿no? O sea, había una gran cantidad de colaterales y seguramente justificaba dicha mejora sintomática solamente con la trombectomía exitosa, ¿no? Doctor Aquino, si quiere proyectar. Sí, bueno, lo que preguntaba la doctora sobre finalmente cómo queda el arco cefálico, ¿no? Esta es la... Oh, ok. Sí. Ah, y esta es, bueno, la continuación. Ya cuando ya ese es el tercer procedimiento, ¿no? Oh. Uh-huh. Oh, ok. Perfecto. Ok, muchas gracias. Bueno, sí, adelante, doctora. Sí, se ve magnífico, se ve excelente y pues cruzar esa lesión es muy difícil. El abordaje de la femoral, excelente, o sea, pues, me parece un muy buen resultado, muy, muy buen trabajo y hacerlo en etapas, claro, es bueno porque ya hay mucha radiación y mucho contraste. Me parece muy bien en la presencia del stent y sí, es un excelente caso. Okay. ¿No? Eso es todo. Uh-huh. Muchas gracias, doctora. Doctor Pablo Uceda,
Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Llegué un poco tarde, pero creo que he capturado lo básico del caso. Yo tengo un comentario. Yo hubiera abordado la lesión central primero, porque es obvio que la trombectomía o angioplastía compleja, como en este caso de la fístula, tenía bastante chances de fracasar con una oclusión tan significativa como era la oclusión de la vena innominada izquierda o brachiocefálica izquierda, ¿no? Ahora, hay fístulas más distales, radiocefálicas, que sí pueden funcionar con una oclusión central y con un poco de edema, a ver, 100%, pero si es un edema tolerable, ¿no? Puede evitar o retardarse la recanalización central. Pero en este caso, central. El trabajo que se hizo para rescatar la vena cefálica es loable, como lo mencionó la doctora Neira. Yo ligaría las colaterales que están presentes, porque en este caso, ya que se ha recanalizado, no son necesarias, y es obvio que esta fístula en realidad, ¿no? El futuro y el desarrollo de la fístula va a depender de un flujo excelente a través de la fístula, no de colaterales. Las colaterales están ahí estuvieron ahí simplemente para mantener el flujo de la fístula en la región anticubital, pero ahora que ya se ha restablecido, e inclusive, es más, ahora que ya se ha recanalizado inclusive la lesión central, esas colaterales, en mi opinión, son negativas, entonces yo las ligaría, pero bueno, es como algo secundario. En lo que respecta a la recanalización de la vena brachiocefálica izquierda, es excelente trabajo en la recanalización, lo que yo recomiendo o hago rutinamente, ¿no? Siempre poniendo un catéter femoral, inclusive con un introductor femoral que llegue hasta la parte superior de la vena cava, y entonces tratar de recanalizar por un lado o por el otro. También me parece una excelente idea el abordaje por la vena subclavia, porque es más directo y entonces permite más soporte al alambre guía que usa hacer la recanalización. Se puede hacer también por la fístula cefálica, pero por la vena subclavia, en este caso, me parece una excelente opción. Lo único nomás de que yo creo que el stent que se puso es muy largo, y es un stent que a mí no me gusta particularmente, ese wall stent, creo que ese wall stent, porque está comprometiendo un poco la unión costo clavicular o la salida torácica. Y entonces eso puede causar compresión del stent en esa zona con oclusión de la vena subclavia, ¿no? Entonces eso ya lo podemos discutir eso en un futuro. Nosotros acabamos de publicar nuestra experiencia en resección de la primera costilla en esos casos. O sea que, pero eso no es este caso. Yo siempre trato de evitar, si he visto bien el venograma central, había suficiente vena brachiocefálica en el lado izquierdo, en la parte lateral, para poner simplemente un stent, creo, de 40 o 60, o de 40, esa imagen. Entonces, eso es lo único. A mí me parece que un stent más corto hubiera sido suficiente para finalizar la recanalización. Y bueno, esos simplemente son mis comentarios, ¿no? Ahora, estos casos requieren monitoreo
tanto claro, el monitoreo de la fístula del brazo se puede hacer simplemente con ecografía, pero es importante esta stent en la vena brachiocefálica va a tener estenosis, eso es por cierto, eso es por seguro. Entonces hay que tener un plan, poner en esta paciente un plan para hacer un shunt-o-gram y evaluar radiográficamente o con una venografía a esta paciente en 3 a 6 meses. Eso es lo que yo hago de manera rutinaria cuando pongo este tipo de stents en mis pacientes, ¿no? Entonces, pero de todas maneras, me parece un excelente trabajo de una situación bastante complicada, ¿no? Estoy bastante orgulloso de ver que están haciendo esto ahí en el hospital. Gracias. Muchas gracias, doctor Uceda. Doctor Aquino, ¿quiere hacer un comentario? Bueno, sí, con respecto al tamaño del stent, doctor Uceda, él fue lo único que teníamos en realidad. Y salió así, rompimos el vidrio para sacar el stent de 14 por 6, ¿no? Sí, así es que felizmente encontramos y se salvó el caso. Sí, porque después de habíamos hecho las angioplastías porque pensábamos que solamente iba a quedar en angioplastía, ¿no? Pero al haber esta oclusión se colgaba el control posterior a la angioplastía, por más que se hizo hasta con un balón de 16, entonces se buscó por todos lados el stent y felizmente se consiguió. Entonces, y bueno, no teníamos algo más corto, ¿no? Definitivamente. Lo que sí tuvimos bastante en consideración fue respetar que el stent no migre hacia el territorio de la vena cava, ¿no? Y desde la vena cava tratando de tener ese margen en adelante, ¿no? Para evitar problemas con la migración del stent. Gracias, doctor Aquino. Doctor García Medina, sus comentarios, por favor. Muchas gracias. ¿Se me escucha? Es que creo que tenía silenciado el audio. Sí. Pues muchísimas gracias, como siempre, al doctor Castillo, a toda la Asociación Peruana y a nuestros colegas y amigos de Estados Unidos, doctor Uceda y doctora Neira. Bien, yo voy a intentar ir paso por paso. Primero, por supuesto, confirmar lo que ya han dicho mis colegas de que es un caso muy difícil, que es un caso muy laborioso, que es un caso donde se demuestra, a pesar de lo que dicen las guías, tanto las guías DOGI como otras guías internacionales, que el tiempo de trombosis no es un obstáculo para recuperar una fístula trombosada, lo cual es el primer punto que me parece muy importante y que han tenido en cuenta los que han trabajado tan arduamente con esta fístula, que me merece todo mi respeto y mi aplauso, porque sé lo que cuesta y sé el tiempo que se tarda en recuperar una fístula trombosada. En cuanto a aspectos técnicos, yo creo que por lo que he visto, han empezado el primer paso del procedimiento de la trombectomía, se han dirigido en primer lugar hacia ese aneurisma que tienen en la zona yuxtanastomótica. Yo personalmente, y con todo el respeto al trabajo que han realizado los colegas del Hospital de Lima, creo que es mejor primero dirigirse hacia la parte más distal, es decir, no dirigirse primero hacia la zona de la anastomosis. Yo hubiera realizado primero un abordaje en dirección a las venas centrales y hubiera llegado probablemente a esa zona permeable, aunque está ocluida, pero hay una imagen que es la que tienen ahora mismo en pantalla, si no me equivoco, esa imagen del tronco venoso brachiocefálico izquierdo, no, la que tenían puesta, donde se ve el tronco venoso brachiocefálico
izquierdo. Lo que pasa, doctor, es que no se vio nada. Mira, esta era la primera adquisición. Sí, aquí esta es la que yo digo. Sí, Exacto. sí. Esto es lo que yo en principio no hubiera hecho por el riesgo de que caigan trombos al sistema arterial del antebrazo. Yo, por la técnica de tromboscopia manual, siempre, digamos que esto, la anastomosis arterial es como el grifo, ¿no? El grifo que si lo abrimos podemos tener problemas porque en el momento en que llegue el flujo arterial nos puede arrastrar trombos al pulmón y podemos hacer tromboembolismo pulmonar que puede tener consecuencias. En este caso, a lo mejor no hubiera pasado nada porque había una oclusión. Pero yo hubiera ido primero en dirección hacia el arco cefálico, hubiera seguido hasta conectar con una zona libre de trombos. En este caso, hubiéramos visto que al llegar al tronco venoso brachiocefálico izquierdo, al tronco denominado, hubiéramos visto que hay flujo y hubiéramos visto la estenosis. Bueno, la oclusión, porque en realidad es una estenosis oclusiva, es una oclusión crónica con desarrollo de colateral. Y hubiera intentado recanalizarla. Si no hubiera podido recanalizarla desde el brazo, pues hubiera hecho lo que ustedes han hecho, que es ir por femoral y con un abordaje, como lo han hecho muy bien, con un abordaje doble, e incluso hubiera intentado utilizar una guía larga y cazarla con un lazo para hacer un through and through. O sea, que una guía que me saliera desde femoral, la misma guía por el brazo y por la femoral. ¿Qué conseguiríamos con eso? Pues conseguiríamos mayor rigidez a la hora de avanzar, tanto catéteres de angioplastia como catéteres o como stents, en este caso, ¿no? Y hubiera empezado... Sí. Y se hizo el through and through desde femoral, porque al final la recanalización se consiguió desde abajo, desde el abordaje femoral, hacia... y se sacó por la subclavia. Entonces el through fue de esa forma. Perfecto. Y otro comentario que le quería dar es que la vena cefálica estaba ocluida. Entonces no pudimos pasar por acá. Esto ha sido posterior a la trombectomía, es que se hace la recanalización y el pasaje hacia el territorio de la cefálica, porque no pasaba, todo se iba por colaterales. Pero si pasaron la segunda vez, tenían que haber pasado la primera, porque el haber abierto ese aneurisma trombosado, aunque hubieran abierto el flujo, ahí aunque a la doctora Rosana le parece que ese arco cefálico está bien, a mí me da la impresión de que esa vena cefálica, que de hecho en esta imagen ustedes la han dilatado, esa vena cefálica está demasiado fina, demasiado estenótica, es una estenosis larga. Y probablemente con una guía y catéter con mucho cuidado hubieran podido llegar desde un principio hacia el tronco venoso brachiocefálico. Si pudieron la segunda vez, tenían que haber podido la primera. Es lo que yo pienso. Porque, como vuelvo a repetir, como al principio estaba diciendo, el acercarse primero hacia la anastomosis, a esa zona aneurismática, sin ver lo que hay más distal, puede dar problemas, porque podemos abrir el flujo y puede haber caída también de trombos hacia el antebrazo. Entonces yo hubiera primero intentar lo que ustedes hicieron en el segundo paso, hacerlo en el primero. Y a continuación, como no vemos, quiero decir, la trombosis se ha producido claramente por la estenosis de la vena cefálica. Ahí hay una dilatación aneurismática posanastomótica que es la zona probablemente de las funciones de las agujas de diálisis, que ha ido creciendo porque la vena cefálica era de mala calidad. Acabó estenosándose. Probablemente no hubiera tenido mucha repercusión la oclusión venosa central si esa fístula hubiera funcionado bien y no hubiera tenido un flujo muy alto, como ha dicho el doctor Uceda, aunque es más fácil que haya además en las fístulas humerales que en las fístulas distales. Pero a mí me ha parecido peligroso el gesto de ir primero a solucionar el tema del aneurisma, por el riesgo de, por un lado, de trombosar, de hacer una tromboembolia arterial al antebrazo, por un lado,
Y por otro lado, porque tampoco estábamos seguros de poder recanalizar toda la vena cefálica. Es decir, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos abierto ese aneurisma, lo hubiéramos liberado de trombos, pero no hubiéramos recanalizado? Hubiera probablemente aumentado el flujo en esa zona y no hubiéramos recuperado la fístula. No sé si me entienden bien lo que quiero decir. Yo creo que la tromboaspiración manual o cualquier trombectomía hay que ir siempre primero en dirección distal. Es decir, el grifo, lo que supone la anastomosis arterial, la llegada de flujo arterial tiene que estar cerrado. Y hasta que no abramos, hasta que no liberemos de trombos, hasta que no consigamos recanalizar distalmente todo lo que podamos, no hay que dirigirse hacia la anastomosis arterial para liberar de trombos esa zona. Y eso nos da tranquilidad. Además, habría que utilizar también guías de seguridad, porque estos caminos muchas veces al hacer tromboaspiración se pueden perder, y la guía de seguridad nos permite que volvamos a poder recuperar el camino. Y doctor, y una consulta, entonces, que la tromboaspiración la hacemos, ¿sí está bien en la dirección que le hemos hecho? O porque le entiendo que la recanalización la hagamos en dirección hacia las venas centrales, pero a la hora de realizar la tromboaspiración sí la hacemos en dirección a la anastomosis. Bien, en este caso probablemente se ve claramente que toda la trombosis se ha acumulado en el aneurisma porque la vena cefálica está largamente estenótica. Es una estenosis muy larga. De hecho, ustedes han utilizado balones largos para ampliar la estenosis. Pero ustedes recuperan todo el camino, abren el camino hacia las venas centrales, ven que no hay trombos, hacen el through and through, y a continuación ya tienen ustedes abierto el camino hacia venas centrales. Y a continuación hacen lo que ustedes habían hecho al principio, es decir, dirigirse ahora hacia la anastomosis arterial, que es donde están todos los trombos, de recuperar todos esos trombos, limpiar ese aneurisma. Y algo muy importante, ver qué pasa con las arterias del antebrazo, intentar entrar con un catéter en la arteria braquial y con mucho cuidado hacer una fistulografía de la arteria del antebrazo, porque muchas veces pueden caer trombos a cualquiera de las arterias del antebrazo, con lo cual tendrían que hacer tromboaspiración o trombectomía con Fogarty de esas venas que pueden caer, porque pueden provocar una isquemia aguda si caen trombos a las arterias del antebrazo, máxime si son arterias de mala calidad. Bueno, esta paciente era joven, de 42 años, no recuerdo si era diabética, pero vamos a suponer que fuese un paciente con calcificaciones arteriales, lesiones. Ese es el riesgo de hacerlo primero en la anastomosis. Ok, muchas gracias, doctor Medina. Si tuviera un comentario adicional, la doctora Roxana Neira, si alguien quisiera hacer alguna pregunta adicional, doctora Arapa o alguien más. Roxana, adelante. Estoy totalmente de acuerdo con el doctor García Medina. De hecho, lo que hacemos es abrimos el outflow, ¿no? Ponemos una guía en el outflow. Ahora, quiero decir que usualmente la falla de esta fístula, como dije, muchas veces... Perdón, doctora, no sé si... Creo que hay problemas para escucharle su audio ahorita. No sé si le están escuchando el resto. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí, sí. Ahora sí. Lo que puede ser es, muchas de estas lesiones centrales pueden ser crónicas, y cuando la fístula alcanza una lesión crítica se trombosa. Entonces, lo que hacemos es tratamos de poner una guía en la aurícula derecha, pero si no podemos, avanzamos hasta donde llegue la guía y inyectamos y tratamos de canalizar. De hecho, estoy 100% de acuerdo. Primero hay que abrir el outflow, porque uno se puede poner en problemas, como ha mencionado el doctor, abriendo el flujo. Puede haber consecuencias. Primero es abrir y determinar y hacer angioplastía de la vena para asegurarnos de que cuando abramos la anastomosis arterial el flujo va a ser adecuado. Y sí,
los coágulos viajan con mucha facilidad, hay que tener mucho cuidado en la anastomosis arterial. Ok, Totalmente. ¿Alguien tuviera alguna pregunta o si quiere agregar algo el doctor Uceda? No, sí. simplemente el comentario que hice acerca del tamaño del stent. Entiendo las dificultades que conseguir, ¿no? Algo perfecto en Perú. O sea que y yo estoy de acuerdo con el doctor García Medina. Yo siempre hago en una trombectomía, siempre hago el lado venoso primero. Pongo un catéter pasando la anastomosis arterial hacia la zona venosa y hago trato de abrir el lado venoso primero, porque si es imposible, entonces la trombectomía va a fracasar, ¿no? Si no se puede abrir el lado venoso. En este caso, claro, fue diferente. Pero bueno, eso es simplemente una cuestión de técnica, porque es obvio. Ahora, se dice siempre que durante una trombectomía siempre hay embolismo, contando que las venas centrales estén patentes, ¿no? Siempre hay un poco de embolismo, pero como la mayoría acá las hacemos con TPA, entonces tiene la ventaja de que los microémbolos que van, son microémbolos que han sido irrigados con TPA, o sea que tiene por lo menos la ventaja que puedan disolverse. Pero bueno, eso es lo único que quería añadir. Gracias. Muchas gracias, doctor Uceda. Bueno, para terminar, bueno, una pregunta quería hacerle al doctor Uceda y doctor García. Escuché de que había una sugerencia posible de ligadura de las colaterales. La pregunta sería si es que en este caso, como ya está demostrado en la paciente, tenemos un buen flujo, pero sabemos de que tiene riesgo de restenosis del stent. ¿Realmente sería adecuado pese ese posible riesgo cerrar las colaterales si el flujo supuestamente coreográfico es bueno? Bueno, yo si me permite, creo que lo hemos hablado ya en otras sesiones de casos. Yo no soy partidario de ligar las colaterales, salvo que sean colaterales que estén molestando mucho a la hora de la diálisis, porque las colaterales son, yo creo que ya lo he dicho alguna vez, y bueno, sobre esto podemos estar más o menos de acuerdo, pero es un tema controvertido la ligadura de colaterales. Las colaterales son las que pueden salvar la fístula. Entonces, yo intento respetarlas, porque si consigues que el flujo se vaya por la vena principal, pues lógicamente las colaterales van a dejar de llevar flujo. Pero si se trombosa la vena principal, las colaterales van a salvar la fístula. Entonces, es un tema ya que es propio de cada uno, puede opinar de una manera y actuar de una manera distinta, pero mi opinión es, a ser posible, preservarlas. Ok, gracias, doctor. A lo mejor hay un criterio que debe ser ecográfico dependiente, ¿no? Probablemente en el monitoreo a largo plazo, ¿no? Probablemente. Sí, puede ser, sí. Ok, bueno, no sé si quieres agregar algo más, doctor Eduardo Aquino, para ya cerrar, porque ya estamos con la hora. Sí, bueno, en realidad, gracias por las observaciones. La verdad que lo importante es definitivamente, ustedes son los expertos, crecer, ¿no? Aprender sobre lo que estamos haciendo. Claro, lo tomamos de la mejor manera para poco a poco ir mejorando para el tratamiento de nuestros pacientes con nuestras fístulas, nuestras recanalizaciones, ¿no? Estamos de verdad muy, muy entusiasmados para poder mejorar. Okay. Muchas felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, yo también quiero extender bueno, y agradecer al equipo también acá de
nefrología y de radiología intervencionista para justamente promover y encomiar más la atención óptima del acceso vascular en los pacientes. Y bueno, si hace, yo creo, unos años, sin ir muy lejos, se planteaba, tanto desde el punto de vista clínico, realizar trombectomías de rescate para estos pacientes, probablemente ni siquiera se planificaba, ¿no? Entonces, evidentemente, estamos tratando de modificar justamente de la mejor manera, siguiendo las orientaciones de ustedes, que son nuestros invitados, nuestros speakers, y que les agradecemos mucho su participación, doctor García Medina, doctor Pablo Uceda, doctora Roxana Neira. Muchas gracias por seguir participando en estos webinars que son promocionados por la Asociación Peruana de Acceso Vascular. Lo realizamos en nuestros hospitales. Así es que muchísimas gracias a todos también por participar en este webinar. Y bueno, muy buenos días con todos, muy buenas tardes, hasta el próximo mes. Gracias, hasta luego. Muchísimas gracias a todos. Listo, muchas gracias, cuídense.